yo creo que este es un espacio para desmitificar el miedo, tanto desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, biológico, como también desde el punto de vista espiritual, porque a veces tendemos a, cuando hablamos como de volvernos más conscientes, de tener una vida con menos estrés, más saludable, a veces satanizamos mucho esas emociones que consideramos negativas y pues en mi experiencia personal he aprendido la utilidad de todas las emociones y la importancia de reconciliarnos con todas las emociones, hasta con aquellas que llamamos negativas, y entender que cuando están en su justo balance también tienen una función que cuida de nosotros. Entonces me gustaría empezar como conversando de eso, de qué utilidad tiene específicamente esta emoción del miedo y qué eh, organismo, em, qué, qué glándula, qué estructura gobierna estos impulsos en torno al miedo. Bueno, esa es una de las cosas pues como más chéveres por las cuales podemos empezar. El miedo tiene una base biológica supremamente importante que es básica y que compartimos con casi todos los animales que nos acompañan en este planeta. De hecho, la parte del cerebro que maneja el miedo y la ansiedad hace parte de alguna manera de la parte reptiliana de nuestro cerebro, ¿cierto? O sea, a medida en que hemos evolucionado, ¿sí? Los animales y hasta nosotros y los hombres compartimos ciertas bases. La parte como que más nos diferencia de los animales es la corteza cerebral y sobre todo el lóbulo frontal. Las que me conocen, los que me conocen de acá saben que yo soy súper pro animalista, o sea, yo soy así súper sensible con los animales y yo creo que la inteligencia de nosotros es muy diferente, pero siempre se ha creído que los animales, que los hombres somos más inteligentes que los animales. Yo creo que es que no hemos entendido a los animales y su tipo de inteligencia, pero de alguna manera la parte más básica de nuestro cerebro es igual. De hecho, un perrito con miedo o un pajarito con miedo es igual a una persona súper brillante con miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La parte de nuestro cerebro que se encarga de las emociones se llama el sistema límbico. De hecho, el sistema límbico está súper conectado con una estructura del cerebro que también se encarga de la memoria, que se llama el hipocampo. Entonces, el sistema límbico tiene varias estructuras, la amígdala, tiene parte en la corteza, o sea, es como un circuito. Yo le digo a los pacientes siempre que el cerebro es como una empresa, ¿cierto? Y que las empresas pues tienen varias oficinas. Entonces, el lóbulo frontal es como el jefe de la empresa. Eso les digo yo a los pacientes. ¿De qué se encarga? De decir, esto es bueno, esto es malo, este es el plan A, este es el plan B, este es el 1, este es el 2. Si este plan no me resulta, entonces se hace de otra manera, esto sí, esto no, ¿cierto? De alguna manera es como el juez más grande, ¿sí? En el psicoanálisis diríamos que es como el super yo, el que se encarga de juzgar afuera y adentro. Pero entonces, más poderoso de alguna manera, es que cuando se prende el botón del sistema límbico es como una alarma de un carro. Entonces eso frena al frontal. Por eso es que cuando uno tiene miedo, hace cosas que uno dice, yo, ¿por qué hice eso? O por qué no sé, no me frené, no paré? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De alguna manera los seres humanos hemos sido, ¿cierto? A través de los años y de la evolución hemos pasado por muchas experiencias que nos tienen que generar miedo. Y el miedo es una experiencia protectora. El miedo, de hecho, es una experiencia que nos ha ayudado a evolucionar y a sobrevivir en el tiempo, porque nos permite prender esa alarma, ¿sí? Y cuidarnos, resguardarnos. Devuélvanse millones y millones de años, ¿cierto? Cuando de alguna manera estábamos viviendo en una cueva o cuando teníamos que cazar tiranosaurios para comer o cosas de ese tipo que no teníamos muy claro cómo funcionábamos en esa época, pero de alguna manera los seres humanos también hemos sido presas, ¿sí? Y también hemos tenido que enfrentarnos a momentos de fuerza física, ¿sí? Porque no toda la vida hemos trabajado detrás de un computador, ¿cierto? Antes nos tocaba de alguna manera un esfuerzo físico más importante.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El miedo nos ha permitido a través de las generaciones cuidarnos y protegernos de las cosas que nos ha hecho daño. Entonces, eso nos permite sobrevivir, ¿sí? Entonces, el cerebro le ha dado una prioridad a las estructuras cerebrales que nos generan miedo. Y de hecho, se transmite más fácil y se reconoce más fácil el miedo que el placer. O sea, tenemos codificado en el cerebro que podamos reconocer la cara de miedo, los cambios físicos del miedo, para que eso nos permite identificar que hay una amenaza en el ambiente y poder reaccionar a esta amenaza, ¿sí? De hecho, como les digo, es lo mismo un perro asustado que una persona asustada, o sea, porque se prende el mismo sistema y de alguna manera la alarma sigue siendo muy física, ¿sí? Las amenazas cada vez en el transcurso de que nos hemos vuelto más industrializados, cada vez son menos físicas, ¿cierto? Cada uno está en su computador y la amenaza ya llega en modo de WhatsApp, de que el jefe te manda un correo, pero antes teníamos que, como les digo, teníamos que cazar o teníamos que salir o teníamos que estar en una cueva y de hecho ese tipo de amenazas necesitaban una respuesta muy física. Entonces, el sistema límbico se enlaza con una estructura, como con una red también corporal, que se llama el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. ¿Eso qué es? Que del cerebro se baja esa señal al cuerpo y todos tenemos una glándula suprarrenal que está cerquita de los riñones, por eso se llama suprarrenal, que exprime una sustancia que se llama el cortisol, que yo me imagino que la han escuchado. Y el cortisol se encarga de la respuesta física que tenemos ante la ansiedad. Entonces, todas las personas que tenemos miedo o que estamos enfrentándonos ante una amenaza, ¿sí? Empezamos a sentir síntomas físicos, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, ¿qué nos pasa? Empezamos a tener taquicardia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos, la idea es, hay una amenaza, nos tenemos que defender. Tenemos que responder ante esa amenaza. ¿Sí? Entonces la idea es bombear más sangre al cuerpo. Los pulmones respiran con más superficialidad, pero más rápido porque tenemos que llenar de oxígeno esa sangre extra que nos está llegando. Los músculos más grandes se llenan de sangre porque necesitamos darle poder al cuerpo. Las pupilas cambian de tamaño porque necesitamos estar más alertas al medio ambiente. Y empezamos también hay cambios en el sistema gastrointestinal, en el geriturinario, entonces por eso es que la mayoría de las personas cuando tenemos miedo nos da taquicardia, temblor, nos ponemos pálidos, fríos, sudorosos, porque la idea en el cuerpo es dos cosas, defenderse, ¿cierto? Atacando, ¿sí? O huyendo. Entonces la respuesta se llama la respuesta de lucha o huida. Cuando se activa una cosa que se llama el sistema simpático. Pero si se nos activa una cosa que se llama el sistema parasimpático, nos congelamos. Entonces las respuestas pueden ser tres. Que uno es fight, de pelear, fly, como de escaparse, o freeze, como de congelarse, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que si me está amenazando algo, entonces de alguna manera yo me puedo defender, ya sea entonces atacando, huyendo o haciéndome bolita y escondiendo, ¿sí? Eso de alguna manera es sobrevivir, o sea, eso, y si ustedes, las personas que tengan animalitos, mascotas que estén en contacto con la naturaleza, se dan cuenta que un perrito asustado o sale corriendo o se enoja y te ataca o se hace bolita como nos hacemos nosotros. Entonces, de alguna manera, eso es súper básico. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos aprendido por tener nuestro lóbulo frontal de alguna manera a darle significado a esas amenazas. Y ahí es donde de alguna manera empezamos a anticipar el miedo, ¿sí? Y es donde empezamos a pensar en el miedo, ¿cierto? Que yo creo que eso es lo que nos diferencia un poquito como de los animales. Yo no creo que un perrito esté preguntándose, pues, qué va a pasar mañana o si no va a tener, no sé, Cuido. quién jugar, exacto. Pero nosotros nos empezamos a adelantar. ¿Por qué? Porque parte de nuestra experiencia es aprender y mientras más de alguna manera pasamos esas películas, como mientras el cerebro, háganse de cuenta, es como cuando uno va al gimnasio, ¿cierto? Si uno hace mucho brazo, se le crece el brazo. Si uno piensa mucho en una cosa, pues se vuelve más poderoso en eso que piensa. Entonces el cerebro, de alguna manera, para que aprendamos,
a cómo nos tenemos que defender y cómo tenemos que resolver las cosas, de alguna manera le da prioridad a todos esos circuitos que nos han hecho reaccionar ante el miedo. Y es ahí donde de alguna manera el miedo se nos empieza a volver no solamente algo natural, ¿sí? Y una experiencia del presente, ¿sí? Del hoy, y se nos empieza a volver un enemigo, ¿sí? Porque ya empezamos a pensar qué pasará si, y resulta que, ¿y si este me dice esto? Y me da miedo irme de la ciudad, o me da miedo, por ejemplo, esta experiencia que está teniendo ahorita Linda y Cristal Celeste de dejar su país, irse para una feria en medio del COVID, y qué pasará si nos cierran, o qué pasará si no sé qué. Y eso lo podemos empezar a sentir con el trabajo, con el estudio, con la pareja, con la familia, con el mismo presente, como de cuando uno está, no sé, pasando por una calle, ese señor tiene cara como de que me va a hacer, o sea, y empezamos a predisponernos y a anticiparnos a un montón de cosas que nos pasan por la cabeza. Con Linda siempre hemos hablado y hay la mayoría de nuestros pensamientos, que es lo que intentamos y lo hemos hablado cuando hablamos de mindfulness, la mayoría de los pensamientos son involuntarios. Y cuando uno los piensa, tiene alguien ahí hablando, ¿cierto? Como uno mismo, hablando y hablando y hablando de un montón de cosas y generalmente anticipándonos a las cosas que no han pasado. Entonces, de hecho, el miedo es una experiencia que es universal, ¿cierto? En todas las generaciones hemos experimentado el miedo, como les digo, tiene un propósito evolutivo súper importante, pero lo que cambia es la experiencia personal, ¿cierto? Cómo lo vivimos, cómo lo interpreto, qué significado le doy. Y es ahí donde la parte como básica de nuestro cerebro, ¿cierto? Ese sistema límbico, ese hipocampo que asocia las emociones con la memoria, porque miren que toda memoria como grande tiene ligada una experiencia emocional. O sea, cuando uno se acuerda de algo doloroso, y ahí salen otras enfermedades, ¿cierto? Por ejemplo, el estrés postraumático, es que yo tengo una experiencia traumática y empiezo a revivir la emoción de ese día, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando yo me acuerdo, no sé, el día, por ejemplo, yo me acuerdo mucho el día que nació mi hermanito y se pone uno como contentico inmediatamente, o el día que me gradué, o el día que pasó tal cosa, o el día que, porque la experiencia cognitiva como tal, ¿cierto? O sea, la parte como del detalle de la experiencia va ligado a la experiencia emocional. Entonces es por eso que cuando uno recuerda y evoca, ¿sí? Memorias, evoca también la emoción. Entonces, si de alguna manera hemos vivido cosas que nos generan miedo, que nos pasa a todos cuando estábamos pequeñitos, pues no, cuando vivíamos cosas disfuncionales en la familia, porque de alguna manera, pues uno siempre quisiera que su familia fuera así perfecta, papá, mamá, hijos, el perro, la casa, el árbol, el sol, como nos lo pintábamos, estábamos chiquitos, pero la realidad es muy distinta y hemos tenido que vivir experiencias dolorosas desde que estamos muy pequeñitos, unas personas más que otras y en diferentes momentos como de la vida también. Entonces todo eso de alguna manera nos predispone a que sensamos el miedo con más rapidez y empezamos a experimentarlo. Y si nos dejamos llevar como por esa sensación, pues se nos puede convertir en algo cada vez más grande. No sé si hasta ahora les queda como claro un poquito por ese lado o tienen alguna Parafraseando un duda. poquito lo que estás diciendo, Pauli, si comparáramos lo que decías con de los animalitos y del circuito, ambos tenemos el mismo circuito, solo que los circuitos, podríamos decir que en los animales ese circuito del miedo, por llamarlo así, se activa por hechos que están en el presente. En cambio, en las personas se activan por hechos que están en el presente y por sucesos o pensamientos que están en un lugar inexistente, pues llamado pasado futuro. O sea, la diferencia es que nosotros activamos el circuito también con lo que pensamos, no solo con lo que ocurre, sino también con lo que pensamos. Entonces, Exactamente. sentir más miedo Más que miedo. Y otra cosa, y es que el cerebro tiene una particularidad y es que se cree, ¿cierto? O sea, es muy chistoso porque cuando uno habla con uno mismo,
o sea, quién es el interlocutor, ¿cierto? Porque cuando uno piensa y uno, o sea, nosotros solo conocemos, el lenguaje de nosotros es verbal y no verbal, ¿cierto? Entonces nosotros leemos las expresiones. Como les dije, hay estudios en los que las personas estamos y los animales, de alguna manera reconocemos las expresiones de miedo y de enojo, o sea, las negativas, por ponerle como para que sea más fácil de entender, con más facilidad que las que son positivas, ¿cierto? Pero de alguna manera también nuestro cerebro se cree. Entonces, si yo estoy experimentando, por ejemplo, no sé, voy en un carro y me pongo a pensar, ¿y si nos chocamos? ¿Sí? Entonces mi cerebro dice, jaja, como si se, yo les digo, el cerebro es una empresa y hay una oficina en la que se hacen chismes y entonces el chisme se riega por todo el cerebro. Y entonces una oficina le dice a otra, es que nos vamos a chocar y como, hey, ¿cómo así que nos vamos a chocar? Y prendo la alarma. ¿Qué evidencia tengo de que me voy a chocar? Ninguna, pero mi cerebro me cree. Entonces esos pensamientos de anticipación que generalmente no son reales, ¿cierto? Y que nos pasan en momentos, no sé, cuando hay turbulencia en un avión, ¿cierto? O cuando uno va en un carro, cuando uno está peleando con su pareja, o sea, tipos, cosas como tan cotidianas, el cerebro empieza a creer esos pensamientos negativos de ¿y qué pasará si? Entonces empieza uno a reaccionar ante cosas que no han pasado y es la misma, es exactamente la misma cadena de sucesos físicos y mentales, porque una vez que uno está en modo amenaza, uno siempre tiene que pensar en el peor escenario, de alguna manera. ¿Por qué? Porque, y le digo yo eso a los pacientes, si yo no pienso que estoy amenazada, pues no me defiendo con tanta fuerza. Entonces, de alguna manera, yo tengo que pensar que es el peor escenario, porque mientras más malo es el desenlace, con más fuerza me defiendo. Entonces se vuelve una cadena, ¿cierto?, de sucesos y el cuerpo reacciona a eso, no importa que sea real, que sea imaginario, que esté en una dimensión paralela. Y hay otra cosa importante, Paula, que están mencionando ahí. Contémosles un poquito qué es lo que le ocurre al cuerpo y qué le pasa al cuerpo cuando esa respuesta al miedo se sostiene por mucho tiempo. O sea, qué es Eso lo que le ocurre a nuestros tejidos. Eso es súper importante. De alguna manera es muy fácil identificar un momento de miedo cuando es agudo. O sea, si yo salgo a la calle y veo un tigre y me va a perseguir, o sea, es muy obvio que me va a dar taquicardia, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, la taquicardia, la parte de la respiración cambia, las pupilas, los músculos, ¿cierto? Porque como les decía, la idea es defenderse o atacar. Entonces, miren que eso es muy obvio cuando es un pico de el que yo me tengo que defender grande. Pero lo que nos está pasando en el transcurso de la vida es que nos estamos enfrentando a estresores y a generadores de miedo que son más pequeñitos, pero que son más frecuentes en el día, ¿cierto? Entonces, no sé, mi pareja no llegó, ay, y si me está poniendo los cuernos, si me está poniendo los cachos, o si le pasó algo, o si de alguna manera, sí, o me está llamando el jefe, o voy a llegar tarde a la oficina, o sea, de alguna manera son cosas más pequeñitas, ¿cierto? Pero que están siendo más frecuentes en nuestra cotidianidad. Y también que estamos viendo muchas cosas feas, o sea, la tecnología nos permite estar, por ejemplo, hoy a todos acá reunidos desde un montón de lados, pero también estamos viendo lo que pasa cada vez más con otras personas o con otros seres o con otro, en otras partes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las noticias del COVID, ¿no? Yo veía noticias y quedaba como maluca O todo las el del día, paro nacional, como o fueron. las del paro, que uno veía cosas y uno veía, y que uno quiere como hacer algo, pero igual no podía hacer nada. Entonces hay un montón de cosas que nos generan miedo, que no tenemos cerca, ¿cierto? Sino que las tenemos como ahí y que se han vuelto una constante como en la vida. Entonces, de alguna manera, toda esa cascada del cortisol, toda esta parte hormonal de la que hemos hablado, se empieza a activar y se empieza a activar y se empieza a activar todos los días. De hecho, el miedo, o sea, por ejemplo, si yo voy a llegar tarde al trabajo, el miedo a que me pase algo, a que me echen, a que el jefe me regañe, me hace inyectarme un poquito de todas estas hormonas que lo prenden a uno y entonces uno es más rápido y entonces me baño más rápido, no desayuno y no me da ni hambre y entonces llego más rápido, encuentro más fácil el camino, llego y no dice, ay, ya, listo, descanso, ¿sí?
Pero miren que eso es bueno siempre y cuando llegue hasta ahí, ¿cierto? Para el estresor de alguna manera y para la sensación de miedo. Pero entonces cuando estamos constantemente como manteniéndonos en ese estado, nuestro cuerpo empieza a generar esas sustancias y esas sustancias, esas sustancias, y a largo plazo nos empiezan a pasar muchas cosas. Entonces, lo primero es que vamos a hacer más, estamos más predispuestos a pensar cosas negativas, porque de hecho estamos en modo como amenaza. Entonces, si yo estoy en modo amenaza, soy como un vigilante que tiene que estar pendiente del ambiente en modo defensa, ¿sí? Entonces interpreto, le paro una interpretación negativa también a lo que me está pasando en la vida cotidiana. De hecho, también puede empezar a pasar que esos síntomas físicos se conviertan de alguna manera en síntomas como de malestar. Entonces empieza uno a darle dolor de cabeza, náuseas, gastritis, se le inflama el colon, le puede dar uno dolor en el cuerpo, tensión muscular. Y de hecho, cuando tú estás en modo amenaza, tienes que estar pendiente de todo, entonces la atención es un recurso que se acaba. Y si yo estoy pendiente de 20 cosas, ¿cierto? Le presto menos atención a las cosas, entonces empiezo a tener problemas en la concentración, en la memoria y también en el estado de ánimo. Entonces uno empieza a ponerse más triste y ahí es donde empiezan ya a tener uno trastornos de ansiedad, ¿cierto? Ya como no como el síntoma de estoy ansioso, sino ya como patología, ¿cierto? No puedo dormir, porque si tú estás en peligro, si tu cuerpo está en modo estoy en peligro, tienes que vigilar, entonces no vas a dormir bien. Cambia el tema del metabolismo, entonces hay personas que bajan un montón de peso, hay otras personas que suben de peso, les da más comedera y entonces tienen atracones y entonces no pueden dejar de comer, suben más rápido de peso y el cuerpo como por estar en modo como supervivencia no baja tan rápido y ahí empiezan a haber problemas en un montón de esferas, ¿cierto? Entonces, de alguna manera ya es el miedo el que se me interpone entre mi vida cotidiana, ¿cierto? Y la realidad que estoy viviendo. Chicas, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ya saben, si quieren preguntar algo, aprovechense de esa muchacha que está hoy acompañándonos aquí, pueden escribir en el chat o desbloquean su micrófono o alzan la mano, lo que prefieran. Listo. Yo sigo entonces haciendo preguntas mientras alguien más se anima. Pauli, ¿y cuál es esa medida en la que, porque vos ahorita decías algo y es que es muy diferente un miedo agudo por una situación así traumática a ese irnos acostumbrando como a estar bajo una dosis de miedo casi que perpetua. Entonces pueden estar habiendo cambios físicos en el cuerpo o en nuestra psique que no logremos identificar, porque como son de a poquitos, puede que no nos estemos dando cuenta que estamos desarrollando una respuesta, no sé si la palabra sea patológica, pero no balanceada y no normal de miedo. ¿Cómo podemos Sí. darnos cuenta que eso está pasando y cuando el miedo se sale de, pues como de ese balance normal, cómo se llama? O sea, ese tipo de patologías o de condiciones mentales, ¿cómo se llaman? ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Sí, o sea, de alguna manera es muy difícil como, porque no hay como un punto, como un nivel, o sea, como una medida, como que yo pueda decir es que eso sube a 10 o te va a salir en el examen como cuando uno se hace el examen de la tiroides, ¿cierto? Y ese es el problema de alguna manera de la salud mental, que es un poco subjetiva, ¿sí? Pero yo pienso que es muy importante y ahí donde me dices, yo creo que hemos normalizado el vivir con ansiedad y con miedo, ¿cierto? La palabra miedo y ansiedad se pueden usar, o sea, uno ve que lo usamos de alguna manera como intercambiable, ¿cierto? De hecho, si uno busca cuál es el miedo, se supone que es como esa reacción ante un estímulo
peligroso y ansiedad es como anticiparse a esos estímulos peligrosos que pueden ser reales o no. Pero de alguna manera yo pienso que como para que no nos enredemos, pues lo podemos seguir como hablando pues como de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna manera hemos en el transcurso de la vida, y creo que los colombianos, pues en particular creo que la mayoría de acá pues somos colombianos, pero de alguna manera creo que hemos experimentado situaciones sociales que de alguna manera nos han hecho vivir con miedo, ¿cierto? Pues el tema de Pablo Escobar y los 80 y que explotaba una bomba por ahí, o que explotó un avión, o que mataban gente, o sea, de alguna manera hemos vivido, ¿cierto? El hecho de vivir en un país que ha tenido tantas dificultades de orden público, de alguna manera nos ha hecho tener miedo a muchas situaciones. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero la mayoría de las abuelitas que yo conozco son tremendamente ansiosas, ¿cierto? Entonces, mi abuelita, que hoy está cumpliendo 6 años de fallecida, aprovechando ahí el día, mi abuelita, o sea, cuando yo iba a la casa de mi abuelita era, cuidado, cuidado se moja, cuidado se cae, cuidado se desnuca, cuidado la roban, cuidado sale, cuidado sí, ¿cierto? Y de alguna manera nos han enseñado desde el miedo. Entonces tú le puedes enseñar a un niño, es que cuidado lo pisa un carro, o mira, tienes que ser juicioso para que puedas pasar la calle sin problema. O sea, si me entienden la diferencia, hemos de alguna manera normalizado tener miedo y hemos normalizado sentir temor y sentir ante las amenazas y vivir con miedo. Entonces, de alguna manera es una cosa que no es fácil de identificar, porque solamente creo que es ahorita que cada vez estamos más preocupados por nuestra salud mental y de vivir en el presente, que nos hemos dado cuenta que estamos viviendo, ¿cierto? La mente está en el pasado, en el futuro, en dimensiones paralelas y pensando un montón de cosas que de alguna manera no nos han dejado, ¿sí? Entonces, creo que no es fácil reconocer cuándo se vuelve patológico y cuándo es normal. Que Pauli, y pienso, disculpa, te interrumpo ahí porque pienso en otra cosa mientras te escucho y es que en ese que se ha normalizado también es que es más, una persona ansiosa es más, comillas, funcional que una persona con depresión. Pues eso me viene a mí a la mente desde el desconocimiento, pero yo creo que es que nos hemos acostumbrado más a ser ansiosos funcionales, ¿o no? sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, pues es normal estar preocupado, ¿cierto? Y uno dice, no, es que la abuelita se preocupa por todo y no, y se preocupa por todo. Y de alguna manera, como tenemos que ser las personas ansiosas de alguna manera también pueden ser muy resolutivas, ¿cierto? Entonces se meten en la vida del uno, la meten en la vida del otro, le arreglan la vida a uno, se meten aquí, van allá y de alguna manera se mueven. La depresión, aunque al principio uno puede estar ahí sentado y aparentemente estar normal, pero en tu cabeza no estás bien y no funcionas bien y estás como apagado. Entonces, la ansiedad de alguna manera al principio te puede prender, ¿sí? Y te puede como poner más alerta y te puede poner más activo, pero llega un punto en que eso ya se vuelve insostenible, ¿sí? Entonces, y que de alguna manera los estresores cada vez son más, ¿cierto? O sea, por ejemplo, y el tema de las personas que nos preocupamos por, no sé, el calentamiento global, todas cosas, uno ve noticias y uno dice, bueno, qué miedo, y entonces esto y lo otro, y esto, y esto, y esto, y de alguna manera nos empezamos a aprender de miedo, ¿cierto? Por otro montón de estímulos que no podemos controlar. Y yo pienso que ahí es donde iba, que de alguna manera apenas estamos siendo conscientes de eso, ¿sí? Estamos siendo conscientes de que no es normal vivir con miedo, de que no es normal que yo tenga miedo cuando salga a la calle, de que yo tenga miedo, y yo creo que de ahí también han salido muchos movimientos sociales, ¿cierto? De que no está bien como mujer vivir con miedo, pues por lo que te digan en la calle, o porque si me voy a vestir o no me voy a vestir de cierta manera, o de que de alguna manera me dé miedo hablarle a mi pareja porque me da miedo su reacción, ¿cierto? Antes, pues volviendo al tema de las abuelitas, o sea, yo creo que ninguna enfrentaba muchas veces a su pareja por miedo. Entonces es apenas ahorita que yo creo que nos hemos como lanzado a ver que el miedo
es útil, pero no podemos vivir con miedo. Entonces, cuando se vuelve patológico, cuando de alguna manera empezamos a tener disfunción en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? En el trabajo, en el estudio, en la vida social, en la vida de pareja, en la parte como personal. Y es en ese momento cuando uno ya debe empezar a pensar en pedir ayuda, ¿cierto? Creo que lo primero es hacer conciencia. Yo creo que el primer ejercicio en general que tenemos que hacer los seres humanos es hacer conciencia de cómo estamos viviendo, de qué pensamos, de cómo nos enfrentamos al mundo. Y de hecho es algo frustrante. Les voy a contar una experiencia. Pues yo ahorita estoy en México. Cuando yo hice neuropsiquiatría, viví en México como un año y medio seguido, porque lo hice allá en Ciudad de México. Mi mamá ha sido súper ansiosa. Mi abuelita, mi mamá y yo creo que era muy ansiosa. Entonces yo, como súper empoderada y vamos a romper el patrón y no sé qué, no sé qué, yo soy muy tranquila cuando salgo, ¿cierto? Entonces a mí no me da miedo salir sola, a mí no me da miedo montar en metro y montar en la ciudad y si me pierdo y a mí me encanta viajar y si yo no sé dónde estoy pregunto y si yo me meto en un sitio feo. Y yo la primera vez que viajé sola fue a Roma porque de hecho me hice la valiente por un exnovio que tenía. Y yo terminé, los que conocen Roma, la estación grande se llama Termini, eran las 3 de la mañana y yo caminando por ahí súper feliz y la vocecita de mi mamá por ahí, ay, cuidado la roba, cuidado la viola, cuidado la matan, voy a terminar por allá en una cañería. Y yo, pero yo como rompiendo esquemas de alguna manera, yo, la ansiedad, no. Entonces, cuando estuve en México, mi mamá siempre me regañaba, ¿qué estás haciendo? Y yo, no mami, me vine por aquí, ay, pero cuidado, Paula, es que mire por allá y usted sola y si le pasa algo, y yo, mami, no, nada, 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 nada. Pero de hecho, una vez estábamos en un restaurante, nos encerraron en un restaurante, así como película, y nos robaron todo, ¿sí? Eh, y a los 8 días, entonces yo quedé sin celular, sin nada, estábamos en un restaurante, eran las 8 de la noche, o sea, no era una situación como que yo identifiqué como de riesgo, y a los 8 días fue el terremoto. Entonces, de alguna manera, mi cerebro se prendió, ¿sí? Y yo ya no me sentía segura en ninguna parte y me daba mucha rabia, se los voy a decir así, que ahí es donde la experiencia personal lo que nos diferencia de los perritos, por ejemplo, como que yo decía, es que el universo le está dando la razón a mi mamá, tengo que vivir con miedo. Entonces yo haciéndome la valiente y súper, entonces claro, un fin de semana me roban y fue una experiencia horrible, nos encerraron en un restaurante, eran tipos armados, así, película, los vamos a matar a todos, cállense, no sé qué. Y 8 días después de terremoto, que yo decía, o sea, tanto sufrimiento, y yo a las semanas no podía, yo he sido súper dormilona y ya no podía dormir. Y de alguna manera en la cabeza tenía era eso, o sea, porque me daba mucha rabia, o sea, no solamente era miedo, sino miren que ella mi interpretación emocional, que yo decía, es que el universo le está dando la razón a mi mamá y tengo que estar muerta del susto y viviendo con miedo, porque si no va a pasar una cosa, va a pasar la otra. Entonces miren que de alguna manera en esa época dejé de dormir, vivía enojada todo el tiempo, no, los profes, o sea, yo siempre he sido, pues sí, sí, se nota, soy como medio conversadora, y yo era callada, no, nada, desanimada. Los profes me decían, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues de alguna manera me dejé llenar como de lo que viví en esas experiencias, ¿cierto? Y empecé a reaccionar de una manera que ya no era protectora, ¿cierto? O sea, estaba bien que cuando yo en el atraco yo me tuviera que proteger y tuviera que pensar, no me voy a quedar quieta, no voy a hacer, o en el terremoto me toca quedar, me tengo que mover, le va a ayudar a esto, ¿sí? Pero más allá yo ya no estaba viviendo ese miedo, entonces ya no necesitaba esa experiencia, pero de alguna manera se vuelve parte como de la reacción a largo plazo y es ahí donde se vuelve patológica. Por aquí alguien pregunta cuáles podrían ser algunas estrategias útiles para gestionar de la mejor manera el miedo. Bueno, yo pienso que eso es súper importante. Lo primero, como les digo, es hacer conciencia y hacer conciencia que el miedo es normal. O sea, yo en algún momento pensé que cuando uno iba evolucionando como en este momento, pues como en esto de conocerse y no sé qué, uno no iba a sentir como emociones negativas, pero es que estamos en una experiencia física y somos seres humanos y vamos a sentir muchas cosas. Entonces,
Yo no sé si seres por allá, o sea, si el Dalai Lama se estresará o se enojará o el Papa, o sea, no sé si seres por allá como tanto tendrán esas emociones, ¿cierto? Pero los mortales regulares, de alguna manera, vamos a sentir miedo y vamos a sentir ansiedad y vamos a sentir enojo y vamos a sentir tristeza. Entonces, de alguna manera es no negarnos y no enojarnos y no sentir culpa por sentir cosas, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el hecho de tener miedo va a ser normal, ¿cierto? Y tener miedo, lo primero es eso, hacer conciencia, ¿qué emoción tengo? Esto es miedo, pero es también, esto es una reacción a algo real, ¿cierto? O sea, es atender mi emoción. Las emociones, yo creo que eso es lo más bonito que hemos aprendido, las emociones nos dicen algo, algo está pasando que mi cuerpo no está sintiéndose bien. Si yo tengo un dolor de estómago y me duele la fosa ilíaca derecha, y entonces yo digo, no, eso no es nada, ten fe que todo va a salir. No, o sea, tengo La que gente atender mi normal no dice emoción. me duele la fosa ilíaca derecha, Paula. A ver, La fosa ilíaca derecha es como del ombligo para abajo, donde le da a uno apendicitis. A uno los que les ha dado, en a la los farmacia, señor, buenas, tiene una pastillita para el dolor de la fosa ilíaca derecha. A los que les ha dado apendicitis me van a entender dónde es el dolor. Pero si yo me quedo quieto experimentando dolor de barriga, entonces pues me puede dar una peritonitis, me puede dar otra cosa, sí, entonces las emociones y las sensaciones hay que ponerles cuidado, ¿sí? Entonces así como atendemos el dolor, es lo mismo, yo pongo la mano en el fogón, me quemo porque siento dolor, porque la tengo que quitar, porque si no, entonces no me cuido, ¿sí? Entonces las emociones nos protegen, entonces lo primero es eso, ¿qué me está enseñando esta emoción o qué me está mostrando, ¿sí? No necesariamente enseñando en ese instante, es que me está mostrando. La incomodidad con una persona puede ser que, o el miedo a una persona puede ser, me puede estar dando una señal de que la persona no está siendo amable conmigo o me está maltratando y no lo había identificado de alguna manera, o en una situación o con otra, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Entonces es ahí donde yo tengo como mi algoritmo personal y es, a ver, esto es real, ¿sí? ¿O no es real? ¿Sí? ¿Qué evidencia tengo de que esto sea real? Como les decía yo ahorita en el ejemplo, ¿cierto? Cuando la turbulencia, o sea, muchas personas, si se va a caer el avión, ¿cuántas veces se ha caído el avión en el que estamos? Probablemente ninguna, ¿cierto? No estaríamos acá. Entonces, esto es miedo a algo que no es real, ¿sí? Y si es real, ¿está bajo mi control o no está bajo mi control, ¿cierto? Porque de alguna manera, por ejemplo, lo que hablábamos con el tema, por ejemplo, de las protestas de mayo, de abril, mayo, a mí me daba muchísimo miedo, me daba, pero ¿qué puedo controlar de ahí? Entonces uno puede decir, bueno, puedo ayudar en esta situación o definitivamente no puedo hacer nada y me encargo desde lo que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, creo que una de las cosas que más nos ayuda para eso es el tema de estar presente, ¿cierto? Ahorita está muy de moda el tema de mindfulness y de alimentación consciente, lectura consciente, todo consciente, pero es muy chévere de alguna manera que, y es lo que yo les digo siempre, el cuerpo siempre está en el presente, ¿cierto? La cabeza está en cualquier parte. Entonces, atarse y de alguna manera experimentar la parte como sensorial y lo que estamos como en el aquí y en el ahora, nos va a ayudar mucho a identificar todas esas variables. Entonces yo pienso que es como lo más fácil de alguna manera que podemos empezar a hacer con estas emociones. Esto que nos dice Paula es supremamente útil porque desde el tema de mindfulness, como ella bien lo dice, y es uno de los temas como que nos une en esta conversación, uno de los principales mecanismos de acción de mindfulness tiene que ver con el incremento de la conciencia corporal y ese incremento de la conciencia corporal tiene como consecuencia la regulación emocional, o sea, el solo hacerte consciente de cómo experimenta tu cuerpo el miedo, la atención a esa sensación física del miedo regula la emoción. Algunos experimentarán el miedo
con un hormigueo en una parte determinada del cuerpo. Otros experimentarán el miedo con sudoración en las manos, otros con dolor de estómago. Les digo que pues yo creo que todos tenemos o hemos sentido diferentes niveles del miedo. Y yo les confieso que a mí particularmente mi nivel top, top, top de miedo me da diarrea. O sea, es una cosa impresionante lo que hace el miedo en mi sistema digestivo cuando ya está en su nivel top. Cuando empieza es ese sudorcito en las manos. Cuando bajamos del miedo, y aquí yo quiero hacer un dibujito, ustedes saben que a mí me encanta dibujar. Este dibujito es muy útil y se llama, en mindfulness lo llamamos como el triángulo de la arquitectura emocional o de la atención. Lo voy a dibujar como con estas tres bolitas. Digamos que en esta parte de arriba están los pensamientos, aquí están las emociones y en este otro están las sensaciones. Lo que está ocurriendo en el cuerpo. Entonces, supongamos que aquí estamos hablando específicamente del miedo. Cuando yo experimento esa emoción del miedo, como lo decía Paula ahorita, yo lo primero que tengo que identificar es ese miedo hacia dónde se está conectando, o sea, ese miedo, cuáles son esos pensamientos que está disparando o al contrario, cuáles son los pensamientos que me disparan esa emoción del miedo. Esa emoción del miedo, ¿qué tipo de sensaciones en el cuerpo está disparando? O por el contrario, esas sensaciones en el cuerpo, ¿qué emociones están disparando? Les pongo un ejemplo. Yo tuve un diagnóstico de ansiedad hace como 20 años y eso fue una parte súper peculiar de mi vida porque en mi mente yo no lograba notar que nada ocurriera. O sea, no había algo que me preocupara. O sea, cuando yo iba a rastrear pensamientos, no encontraba ningún pensamiento que estuviera asociado a eso que me estaba ocurriendo. Pero ocurría una cosa muy particular y es que yo estaba en una reunión de trabajo, en un viaje de trabajo cotidiano, algo totalmente normal, y de pronto había momentos en que yo sentía que no podía respirar bien, que mis respiraciones eran mucho más corticas, como que el aire no me entraba hasta donde me tenía que entrar. El sentir que no respiraba bien inmediatamente me daba un susto tremendo. O sea, me hacía sentir miedo de que algo me estaba ocurriendo. Y ese sentir miedo traía otra sensación, que era sudoración en las manos. Pero entonces ya ese conjunto de sensaciones y ese miedo que yo ya estaba sintiendo, ya sí empezaba la loca de la casa a pensar, me está dando un infarto, qué es lo que me está pasando, qué es lo que está mal conmigo. O sea, y este triángulo de pensamientos, emociones, sensaciones, es un triángulo interno que nosotros tenemos y que todo el tiempo está interactuando. A veces los pensamientos generan emociones y sensaciones, a veces los pensamientos generan sensaciones, a veces las sensaciones generan pensamientos, a veces las sensaciones generan emociones, y esto pasa a una velocidad que nosotros ni siquiera logramos notar que está ocurriendo, pero cuando nosotros logramos eh, darnos cuenta que estamos teniendo miedo e inmediatamente ver por dónde se está detonando o hacia dónde se está detonando, cuáles son esos pensamientos asociados y cuáles son esas sensaciones físicas asociadas. Mindfulness, ¿qué nos dice? Lleve la atención a esa sensación física. Si usted le está dando dolor de estómago, mire qué parte específicamente del estómago le está doliendo, cómo se siente, como un dolor punzante, como un hormigueo, como un frío, un calor. Lleve la atención a la sensación física. Y usted va a empezar a ver que hay un montón de pensamientos que empiezan a aparecer, emergen y desaparecen, porque esa
voz interna que tenemos está describiendo todo el tiempo. Es como si tuviéramos un narrador deportivo, solo que no está narrando el partido de fútbol, sino que está diciendo, ay, me duele, como más payasito, más para acá, pero será claro, es que mi tatarabuela se murió de eso. Y sí, es que si vieran que entonces usted ahí mismo le quita la atención a ese pensamiento y otra vez la lleva a ese dolorcito o a ese hormigueo o a ese calambre. Y unos minutos después de estar atenta a la sensación física, usted va a notar que esa emoción se va disolviendo solita y vuelve y aparece, y usted vuelve y hace el mismo ejercicio. Porque aquí Paula también nos dijo otra cosa súper importante y que yo creo que es la clave, es reconciliarnos con lo que llamamos emociones negativas. Y esto a mí me da pues como un poquito de risa este tema, porque cada que uno habla sobre eso y sobre todo cuando uno se mete pues como en estos temas del autoconocimiento, de todo lo que se apellida con conciencia y demás, pues uno aprende a hablar súper bonito, ¿sí o qué, Paula? Uno aprende a hablar, a oírse muy interesante y a dictar conversatorios. Pero cuando uno trata de llevar esto a la vida práctica, uno ve que esas cosas que suenan tan obvias, en realidad a uno le falta mucha coherencia. Entonces yo aquí les voy a dibujar una cosa que ustedes van a decir, es que eso es súper obvio, pero cuando uno trata de llevarlo a la cotidianidad, ve que de pronto pues no es tan obvio, ¿cierto? Y es entender que la vida es una cosa así por el estilo, ¿cierto? ¿Qué quiero dibujar con esto? Aquí arriba están las emociones positivas, entonces supongan que el almuerzo estaba delicioso. Estoy experimentando una emoción positiva porque mi almuerzo estaba delicioso. Y aquí me dio dolor de estómago. Aquí estoy estrenando un busito que me compré. Aquí me dijeron que mi busito está muy lindo. Y aquí la empleada le echó límpido al busito. Una curva normal de una vida cotidiana. Arriba experimentamos emociones positivas, abajo experimentamos emociones negativas. Entiéndalas de abajo como rupturas, pérdidas económicas, enfermedades físicas, duelo, o que se le cayó límpido a la camisa, no importa. Emociones negativas. Y arriba experimentamos emociones positivas. Esto es obvio para todos. Sin embargo, recuerden la última vez de abajo de la curva. En lo más abajo que puedan recordar y recuerden su respuesta ante esa situación. Aunque para todos conversar de esto, la respuesta puede ser sí, obvio, obvio, es que la vida está conformada de emociones positivas y negativas, pero cuando estamos en un momento de dificultad, nosotros a veces respondemos como si eso nunca se fuera a acabar y como si fuéramos más de malas dando ese tipo de situación en la vida. Entonces, y con el miedo igual, porque muchas personas dicen, bueno, yo voy a esperar voy a trabajar en mí, por ejemplo, las personas que tienen un empleo desastroso, que son tremendamente infelices en su empleo, pero no deciden renunciar, buscar otro empleo, ser independientes por miedo. Entonces, cuando no tenga tanto miedo, lo voy a hacer. Normalmente cuando no desaparece así, que yo creo que la lección de la vida es seguir adelante aún con miedo. O sea, yo creo que es importante o la invitación, pues que desde mi experiencia personal yo les haría hoy, resignifiquemos el miedo como algo normal de la vida, algo normal. Que nosotros a través de este tipo de trabajo, de autoconocimiento, de identificar si ese miedo viene de algo que sucedió, de algo está en nuestra mente, si logramos identificar qué pasa en nuestro cuerpo, el miedo se regula, sí, pero que podamos vivir sin miedo, o sea, que el miedo, que tengamos una vida carente de miedo, no, que para hacer grandes cambios en la vida tengamos que esperar. Pero no importa si uno lo pinta. Y por ahí está muy... Yo silencio por aquí un micrófono ya. Que para dar grandes pasos en la vida, que los grandes pasos en la vida los dan solo las personas valientes, no. Pues o las personas que no tienen miedo, no. Y ahorita Paula ponía el ejemplo.
Yo me considero una persona arriesgada. De pronto, mientras más grandecita me he vuelto, grande en edad, eso es a lo que me refiero, pues me he vuelto más arriesgada, pero más que, no es que sea menos miedosa, no, es que ya camino más con miedo y sé caminar con miedo y le he cogido como la comba al palo y entonces logro darme cuenta que muchos de esos miedos me los estaba inventando y esos riesgos potenciales, algunos sí eran reales y que si ocurren, pues no era tan grave como creía que podía ser. Entonces yo creo que hay un pedazo importante en reconciliarte y en resignificar el miedo, Linda, ¿sí? hola, mi nombre es Eliana. Yo quisiera como preguntar algo, pues es más como ayudas concretas en mi situación actual que tiene que ver mucho con el tema. Y es, por ejemplo, yo estuve en un empleo mucho tiempo y sentí, o sea, las condiciones cuando salí del empleo, estaba en una ansiedad horrible, o sea, estaba en una crisis profunda, ¿cierto? De eso ya hace por ahí 2 años atrás. Y resulta que en este momento, cuando hay nuevas posibilidades, pues como de empleo en cosas similares, lo que estoy sintiendo en todo mi cuerpo, a pesar de que yo digo, ay, qué rico, nuevos proyectos, nuevas cosas, en mi cuerpo yo veo que las sensaciones de un profundo miedo a volver a repetir la historia tal y como pasó, ¿cierto? Entonces yo digo, listo, ya soy consciente de eso y de que me estoy basando en experiencias pasadas y que eso no significa que puede que se repita de igual manera, pero el tema es que uno se engancha muy fácil o yo me engancho muy fácil con el pesimismo, por decirlo, pues de alguna forma, ¿cierto? Entonces es como qué recursos uno puede utilizar para enfocarse más en dejar de enfocarse en el pasado, en las experiencias pasadas, ¿cierto? Y darse cuenta de que son nuevas posibilidades. Paula, ¿tú quieres contestar? Yo luego le doy mi opinión. Pues lo que pasa es ahorita lo que decía Linda es, es una cosa muy importante y es reconocer tu experiencia como que fue una experiencia negativa. O sea, yo creo que tu cuerpo está reaccionando al pasado, ¿cierto? O sea, el hecho de vivir una experiencia dolorosa de alguna manera te ancla a esa sensación, ¿cierto? Entonces, de alguna manera es reconocer que no te gustó tu trabajo, que no te gustó lo que pasó, no te gustó cómo salió, no te gustó, pero ya no estás viviendo eso, ¿cierto? O sea, de alguna manera es concentrarte en el hoy y en qué es el peor escenario, ¿cierto? Y si tienes que cambiar de trabajo otra vez, pues se cambia. O sea, es que no puedes adivinar y no puedes solucionar algo que no ha pasado. Entonces, ¿y si me vuelve a pasar? Pues si te pasa, pues lo resolvemos cuando te pase. ¿Y qué hay que hacer ahorita? O sea, esto es una cosa muy dura de la vida que de alguna manera creo que las personas que éramos controladoras nos toca aprender. Y es que muchas veces uno hace todo bien, todo bien, todo muy bien y las cosas no salen bien, ¿sí? La cuota extra la pone, no sé, ¿sí? Y muchas veces uno le pide y dependiendo como en el mood que uno esté, lo pide al universo, le pide a Dios, o lo hace, o lo da, y le da, y le pone, y le mete, y las cosas no salen, ¿cierto? No sé por qué, si hasta ahí no llega mi conocimiento. Pero resulta que no hay forma de anticiparnos y solamente se puede vivir el hoy. Entonces, a hoy te estás enfrentando a ese miedo y estás tratando de hacer tu empresa, de estar tratando de hacer como tu trabajo de alguna manera, con todas las ganas, con toda la fuerza, con todo el mete, o sea, como cuando uno se pone la camiseta, uno se lo mete y dice, bueno, hoy voy a hacer las cosas bien. Sí, de alguna manera, cuando uno hace las cosas bien en el presente, lo que más probable va a pasar es que las cosas van a salir bien. Y si no, te queda como la satisfacción de que se la metiste toda, ¿cierto? Y qué se puede hacer, empezar otra vez. Pero no puedes hacer, o sea, resolver algo que no ha pasado. Entonces yo te recomendaría eso, es aceptar
que tu experiencia en ese otro trabajo fue muy dolorosa y te generó mucho malestar, pero que en este momento no estás viviendo eso y que mientras más te concentres en hacer las cosas bien y meterle a lo que le estás haciendo hoy, pues vas a sentir más bienestar y en que empieces a construir cosas que te generen esa sensación de bienestar, ¿cierto? Entonces empezar a hacer otras cosas, eh, hacer ejercicio, ¿cierto? Aunque volvemos a lo mismo, a los mortales como yo nos da mucha dificultad hacer ejercicio, pero pues hay que hacerlo o aprender a meditar o entonces someterse a una clase de costura. Y lo otro es controlar el pensamiento. A mí me encanta cuando Linda me enseñó a decir que la loca de la casa, porque yo ya lo pongo en práctica todos los días, entonces hay que callar a la loca de la casa. A ver, un momentico, Paula, esto no está pasando suficiente. O sea, como los pensamientos son como niños haciendo berrinche, con déficit de atención y que están desobedientes. O sea, los pensamientos se Que comieron mucho chocolate. Exactamente. Entonces hay que decirle, un momentico, no, suficiente, ya no va a pensar más en eso. Pero y sí, no, sí, no, 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 hasta que llega un punto en que uno logra calmar ese pensamiento. Al ratico vuelve, pero es como, ok, otra vez y otra vez, ¿cierto? Y de alguna manera es poner tu atención en otra cosa. Yo te recomendaría eso, porque pues vuelvo y te digo, ojalá, y las frases de cajón, todo va a salir muy bien, o sea funciona, pero llega un punto en que de alguna manera uno no se lo cree. Entonces es creer en que estás haciendo las cosas bien y que estás haciendo lo que decía Linda ahorita es que es hacer las cosas aunque uno tenga miedo y no hacerlas por el resultado. O sea, yo creo que ese es como lo que los seres humanos siempre esperamos. A nosotros nos han enseñado que tenemos que ser exitosos, que tenemos que triunfar, que tenemos que ser reconocidos, que tenemos que... Entonces no nos gozamos del proceso, sino el resultado. Y resulta que el proceso es lo único que tenemos. Porque los resultados, uno muchas veces dice, bueno, ya estoy aquí y... O, bueno, como decía Linda, bueno, no fue tan malo como pasó. Entonces pienso que es como un poquito por ese lado. No sé, Linda, que... Yo le sumaría como otras cosas a esa receta, pues que estamos haciendo como una sopita. Otro ingrediente es que, volviendo al dibujito que les hice ahora de la curva, digamos que esa experiencia laboral anterior está en la parte de abajo de la curva, de las experiencias como no gratas, pero aquí las invito a todas a que hagan el ejercicio, es que recuerden una experiencia bien desagradable y otra bien agradable y hagan una lista de los aprendizajes de esa experiencia no grata y de la muy grata. Entonces, por ejemplo, piensa en tus últimas vacaciones en San Andrés y haz una lista de aprendizajes. O piensa en tu última relación fallida de pareja y haz una lista de aprendizajes. Lo más habitual es que encuentres aprendizajes mucho más significativos en aquellas experiencias que están en la parte de abajo de la curva, porque ese es el propósito del malestar, enseñarnos cosas. Y ahí tejiendo un puentecito hacia la otra parte de la conversación que es más espiritual, ese fue el contrato. O sea, nosotros en esta experiencia dual, en esta experiencia humana, en este planeta Tierra, dijimos que veníamos es que aprender desde la dualidad y desde el malestar. Ahí es donde están los aprendizajes. En la parte de arriba de la curva se hacen vínculos con los otros y en la parte de abajo de la curva se generan aprendizajes. Entonces, lo más importante es que tú no dejes escapar los aprendizajes de esa experiencia laboral anterior, de esa experiencia desagradable. Y lo segundo, lo mencionó Paula, y es que también yo creo que entre esas cosas que nosotros pensamos, a veces creemos que todo es permanente y nada es permanente. Tú puedes tomar la decisión de tomar esa oportunidad laboral y si al tercer día no te gusta, puedes renunciar y no pasa nada. Y puedes volver a intentar al día siguiente y al día siguiente, o sea, cada día, y eso sí, suena frase cajón, pero es que es verdad, cada día podemos decidir lo que queramos, tener un nuevo trabajo, una nueva pareja, vivir en una nueva casa, vivir en un nuevo país. Nosotros, precisamente por eso que mencionábamos ahorita de cómo nos educaron, y creo que la primera vez que uno sale, que uno migra, o va a Estados Unidos o viene a Europa, se da cuenta de esas diferencias culturales tan significativas con las que nos educaron. Y es
en estos días caminaba por acá por una calle y venía algo a mi cabeza y algo que me decía como, esta es la cultura de las posibilidades. O sea, todo es posible. Todo es posible y aquí vos ves arte por todas partes. Yo todos los días pienso en Lady, que por aquí está conectada, porque la cantidad de músicos que ves aquí tocando violín, saxofón, no es pues el de la rasca, pues el que, pues no, no, aquí hay unos artistas pues líricos, hombre, es gente que o le cambiaron las condiciones de vida o decidieron eso, porque es que no es que les vaya mal. Y hay unos talentos, unas cosas tan impresionantes, o sea, hay tantas formas chicas diferentes de vivir la vida y ser felices que a lo que nosotros nos enseñaron. O sea, hay muchas formas, hay muchas formas. Yo siento que a nosotros nos enseñaron a construir un equipaje muy pesado como prerequisito de la felicidad. Y la felicidad es mucho más simple, eso es lo que yo con estos 45 añitos he ido como concluyendo. Entonces, te diría, cuando sientas miedo, para resumir este carretazo, cuando ese miedo venga, observa mucho tu cuerpo y si quieres, escribe en un cuadernito en qué partes del cuerpo está esa sensación física asociada al miedo. Lo segundo, tómate un vinito, una velita, tus cristalitos o la imagen del divino niño, lo que para ti genere ese contacto interior y listado de aprendizajes, listado de aprendizajes. Y lo otro, que no se te olvide que todos los días vas a poder tomar una nueva decisión. Si no te gusta ese empleo, pues buscas otro. Si no, emprendes. Si no, volves y te empleas. Y no pasa nada. ¿Algún otro comentario? Eso que estabas diciendo ahorita, Linda, pues a mí me, pues lo hemos hablado, porque ahorita una de mis preocupaciones más grandes con mi vida laboral es el tema de que tengo, de que estoy viajando mucho y entonces como, ¿qué hago? Como por dónde me meto, que sí. Y una de esas cosas de que uno no es un árbol y se puede mover, vuelve y suena muy básico, pero es que uno a veces como que no lo siente como tan real, como no, pero si yo ya estoy aquí, tengo que... Y el tener que, el deber ser, eso es otra cosa que nos han enseñado mucho. Y el deber ser, y es el de usted tiene que, y usted tiene, y ser responsable implica cómo va a dejar, sea agradecido, es que tiene su trabajo, es que de alguna manera nos han enseñado que es mejor vivir seguros que vivir tranquilos. Y no siempre la seguridad y la tranquilidad, o sea, la seguridad, por ejemplo, en este caso que nos comentabas ahorita, laboral, ¿cierto? No necesariamente es estar tranquilo emocionalmente, ¿cierto? Y hay que confiar también en el instinto y en que somos personas muy inteligentes y que si no resulta, y esa es la ventaja que tiene el ser humano, y es que podemos desarrollar estrategias. Si no es un plan A, puede ser un plan B, y si no es un plan B, puede ser un plan C, y que nos podemos mover. Y que si no estoy feliz hoy, pues entonces no pasa nada, simplemente actúo y miro mañana cómo me muevo. O sea, el hecho de que nos podemos mover y que no somos seres estáticos, yo pienso que de alguna manera pues le puede a uno cambiar la vida, pero no es fácil o sea, es muy claro y es muy obvio, pero no es fácil como traerlo como a la vida cotidiana. Y no quiero que se me escapen estos 30 minutos sin compartirles otras cosas muy interesantes que quiero hablarles de este tema, porque es que desde el punto de vista evolutivo, no solo de la evolución biológica, que ya lo hablamos con Paula, sino de la evolución de la conciencia y del espíritu, el miedo también ha tenido un rol fundamental. Y eso quiero explicarlo con otro dibujito. Sí está en formato diapositiva, pero básicamente es entender que en este proceso evolutivo, pues por allá el señor Abraham Maslow hace mucho tiempo hablaba que los humanos evolucionábamos en la medida en que satisfacíamos necesidades básicas y a partir de esta propuesta de Abraham Maslow más adelante otros autores empezaron
a desarrollar diferentes posturas. Pero esta yo la quiero hoy traer acá para centrarme en este grafiquito, entendiendo este triángulo de la parte inferior como una pequeña descripción de lo que es nuestra vida como humanos. Cuando nosotros pensamos en nuestra evolución humana, pues lo primero que venimos a hacer en la Tierra es a cubrir unas necesidades básicas de supervivencia, es decir, necesitamos comida, necesitamos techo, necesitamos abrigo, pues es lo primero. O sea, imagínense un niño recién nacido, antes de alimentarlo, pues que lo pongan a meditar, ¿cierto? Como que no, ¿cierto? Que lo pongan a practicar el servicio a los demás, no, pues primero comida, techo, abrigo. Después de esas necesidades fisiológicas o básicas, pues es donde arrancan como esas necesidades sociales. O sea, en este segundo nivel es donde ya no solo se trata de nosotros, sino que aquí empezamos a vincularnos con otros. Aquí es donde experimentamos la familia, experimentamos la pareja, aquí es donde buscamos hacer parte como de una sociedad. Luego de eso es cuando empezamos a estudiar y cuando empezamos a preguntarnos acerca de para qué soy bueno. Es decir, ahí es donde empezamos a conectarnos con nuestros talentos y podríamos decir que estos niveles básicos describen bien lo humano. A partir de eso, entonces, es como si desde ese aspecto humano estuviéramos programados en este primer nivel para el tener, o sea, básicamente para cumplir esas necesidades básicas necesito tener techo, tener comida, tener dinero para poder satisfacer eso. En este segundo nivel tiene que ver como con pertenecer, a tener una familia, alguien que me ame, una pareja, unos hijos. Aquí es donde es ese vínculo. Y aquí es como ese reconocimiento. Buscar que esos talentos sean vistos por mí y por los otros. Entonces resulta que en estos tres niveles básicos que podríamos decir describen las necesidades más humanas, hay como una gasolina que nos impulsa, una energía primaria que nos impulsa en la búsqueda de ese tener, de ese pertenecer y de ese conseguir reconocimiento, y esa gasolina o energía básica precisamente es el miedo. Entonces, en este nivel 1 estamos hablando que esa gasolina se materializa a través del miedo a la carencia, al no tener. Aquí nos movemos desde el miedo a no ser amado o a no pertenecer, y aquí nos movemos desde el miedo a no ser reconocidos. O sea, a que nadie se dé cuenta que yo soy bueno para algo, o a que yo no me dé cuenta para qué es que soy bueno. Entonces, si lo miramos incluso desde esta perspectiva evolutiva a nivel social y también a nivel espiritual, el miedo estaba dentro del plan. O sea, el miedo estaba dentro del plan biológico porque es una emoción que garantiza la supervivencia y la evolución humana. Imagínense pues al hombre de las cavernas por allá cruzado de piernas meditando cuando lo estuviera persiguiendo el tigre. Pues no estábamos aquí en este conversatorio. Pero cuando ya no se trataba de que nos persiguiera un tigre, pues también ese miedo empezó a tomar otro rol. Y era el rol de impulsarnos para tener, para pertenecer y para ser reconocidos. Pero resulta que dentro de este plan, pues también habían unos propósitos de orden superior que están descritos en esta pirámide morada y azul, que describe como nuestro aspecto divino. Y en nuestro aspecto divino, entonces, estamos hablando de un nivel donde este nivel se denomina el nivel de cohesión interna. Este nivel se denomina el nivel de cohesión externa, y ya les voy a explicar qué es.
o de dejar huella, y este tiene que ver con el servicio. Pero resulta que nosotros habitualmente tenemos desconectada esa experiencia humana de esa experiencia divina, porque en alguna parte de nuestro cerebro o en alguna parte de nuestra mente creemos que es o vida espiritual o vida terrenal, o sea, o trabajo o estoy en paz, o soy un profesional exitoso o dejo un legado para la humanidad y cuido el medio ambiente, o tengo una buena vida de pareja, o tengo una vida social en la cual le pueda compartir a los otros lo que sé. O sea, hay una parte de nosotros que nos hace sentir que eso está dividido. Y cuando ustedes miran esta imagen, pues le falta un elemento importante, y ese elemento importante es una bolita que va aquí de color verde y que fundamentalmente es la que conecta la parte superior y la parte inferior, y que si esto lo miráramos en términos de nuestros centros energéticos, este cuarto nivel, que es el que un autor llamado Richard Barrett describe como los 7 niveles de conciencia, este cuarto nivel de conciencia es un nivel que él lo llama el nivel de cuestionamiento y búsqueda. A mí me gusta más llamarlo el no me hallo. O sea, ese nivel donde uno como que dice, bueno, ya tengo casa, carro, me casé, estudié, ya soy gerente, ya tengo hijos, ya, y ajá. Y entonces, ¿qué es lo que, para qué fue que vine? Como cuando uno va a la cocina y ya no se acuerda para qué, es como que llegué a la tierra y ve, ¿y qué fue lo que vine a hacer aquí? Es donde uno empieza a conectarse con el propósito de vida. Y esto ocurre específicamente en el chakra corazón. Y es el chakra corazón el que justamente logra que se integre nuestra experiencia humana y nuestra experiencia divina. Pero esto ocurre en la medida en que la gasolina, imaginémonos que nosotros somos un carro que trabaja con diésel, con gasolina, y ese diésel o gasolina para nosotros es el miedo. Entonces resulta que esa integración entre lo humano y lo divino ocurre cuando ese diésel somos capaces de cambiarlo por electricidad, energía eléctrica. Pues ya nuestro carro no camina con diésel o con gasolina, sino que es con paneles solares, por ejemplo. Y esta en realidad es la energía del amor. Entonces, cuando hablamos de la evolución consciente, estamos hablando de poder, aunque suene redundante, elevar conciencia, o sea, poder viajar al interior de nosotros, profundizar en ese arduo camino del autoconocimiento para que la energía que movilice nuestras acciones no sea la energía del miedo, sino la energía del amor. Y eso lo voy a reemplazar aquí con otra figurita. Espérenme. Yo hago aquí un muñequito a mano alzada para tratar de explicarles un poquito más este concepto. Imagínense el lado derecho, el lado izquierdo de esta figura como todos los estímulos cotidianos. Entienda estímulo cotidiano como que tengo que hacer la declaración de renta, como que mi hijo perdió 2 materias en el colegio,
como que tuve una discusión con alguien, esos son estímulos, como que me chocaron el carro, lo que sea. E imaginémonos en este lado derecho la reacción, nuestra reacción. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando me llaman de la DIAN me da dolor de estómago. Cuando mi hijo pierde materias me enojo. Cuando discuto, aprieto los dientes. Entonces, estímulo, reacción. Resulta que esta rayita que divide el estímulo y la reacción, si la pudiéramos ubicar en alguna parte de nuestro cuerpo, esto nos lo mencionó ahorita Paula y es la corteza prefrontal. Prefrontal. O en mindfulness la llamamos el músculo de la atención. O la capacidad de darnos cuenta. Y cuando nosotros no vamos al gimnasio de la conciencia, por decirlo así, ese músculo es así de flaquitico. O sea, me suben la voz y yo aprieto los dientes. Se me atraviesa un carro y yo ahí mismo cojo el pito del carro o le mando saludos a la mamá del otro conductor. O sea, como ese músculo es tan delgadito, entre estímulo y reacción no hay filtro, porque yo no tengo casi capacidad de darme cuenta. Resulta que cuando yo entreno ese músculo, cuando yo voy al gimnasio de la atención, el panorama cambia. Y les voy a hacer otro dibujito para mostrarles cómo cambia. Aquí está la rayita de los estímulos, que sigue siendo exactamente igual, o sea, sigo teniendo que pagarle a la DIAN, mi hijo sigue con sus 2 materias perdidas, sigue lloviendo mucho en Medellín, o sea, los estímulos siguen siendo los mismos. Lo que cambia, esperen que el lapicero se me fue. Lo que cambia es que ya hay un espacio. Esperen que esto no me cambió el color. No sé qué hice aquí pasó algo raro. ¿Qué le pasó a mi lapicero? Hay un espacio que es lo que estoy aquí rayando con rosado. O sea, ese músculo ya es más grueso, ese músculo ya es más ancho, entonces ya cuando el conductor del otro me invadió mi carril, yo ya no bajé en automático la ventanilla para mandarle saludos a la mamá del señor, sino que ya yo tuve capacidad, eso pasa en milisegundos, pero ya yo puedo elegir una respuesta y ya esa reacción es reemplazada por una respuesta, por un acto voluntario, por un acto más consciente que me permite elegir la mejor respuesta ante los retos cotidianos. Esperen que no sé por qué se me encogió el grafiquito. Algo le pasó al grafiquito. Ah, ya sé, porque es que se bajó el triangulito. Entonces, cuando hablamos de evolución consciente, básicamente la evolución consciente podríamos decir que en términos tangibles y de este mundo terrenal y de estos humanos que somos, como mencionaba ahorita Paulis, pues en realidad es algo que ocurre a través del autoconocimiento, de darnos cuenta, de volvernos más conscientes de todas esas respuestas de piloto automático que nos obligan a movilizarnos desde el miedo al no tener, desde el miedo a no pertenecer, desde el miedo a no ser reconocidos, que nos limitan,
que crean creencias limitantes, que limitan nuestro potencial, que se mueven desde el miedo a actitudes en las que nos damos cuenta de nuestra respuesta emocional, de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones, porque fundamentalmente al hacernos consciente, nosotros podemos permitir que se alinee esta parte inferior de nosotros, esta parte humana que se mueve muy desde el ego, con esa parte superior que es la conciencia, que se moviliza desde el amor, que es donde están los deseos del alma y donde empieza ese viaje a través del cual nosotros podemos venir a hacer en este planeta algo más que comer, dormir, pagar cuentas, estudiar y trabajar 8 horas diarias. Y podemos empezar a cumplir el contrato de la vida con el cual venimos en realidad a ser felices. Y hablando, para darle voz a doña Charoita, que es la otra artista invitada del conversatorio, pues básicamente, esperen, les voy a compartir aquí una cosita chiquitica que les traje de la Charoita. Un segundito, por favor. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme qué dudas tienen de este grafiquito que les mencioné ahí como rapidito. Busco aquí a doña Charoita que se me perdió. Es súper chévere el tema como de darse cuenta de que uno muchas veces, o sea, de que si vivimos muchas veces en piloto automático y no vamos más allá hasta que no pasa una cosa grave o fuerte o nos cuestionamos como pesado, como, ¿cierto? Y que es lo que les digo, o sea, no nos acostumbremos solo al tema del deber ser o a mí me preocupa mucho eso, que de alguna manera nos han enseñado tanto que es bueno, que es malo, que se hace así, que no se hace así, que estamos tan desconectados como de nuestra esencia, de nosotros mismos, que uno como que se pierde. Sí, y que pues para bien o para mal, pues vos ahí mencionaste algo y es que a veces lo aprendemos es desde la dificultad. Yo creo que este tipo de aprendizajes se alcanzan como de 3 formas distintas, no sé, es como de lo que he logrado como reflexionar desde mi experiencia personal. Lo primero, que es un aprendizaje que de manera muy natural llegan las personas como en edad avanzada. Pero cuando ya hay esa conciencia que en realidad no te va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que querías hacer y que si te pudieras devolver lo hubieras hecho distinto, ¿cierto? Porque, y que es cuando ya estás viejito, cuando ya algunas personas pues logran llegar a este aprendizaje cuando ya está pues en su lecho de muerte y vos le preguntabas creo que incluso por ahí no tanto como un estudio, pero sí hay un escrito pues como del tema de que le preguntan a no sé cuántas personas que están en su lecho de muerte acerca de como de que hubieran hecho diferentes y definitivamente las personas dicen que hubieran trabajado menos, que le hubieran dado mucha menos importancia, pues como esas cosas que creían que eran tan importantes, pues como desde el ego, ¿cierto? Entonces, esa es la primera forma en que yo creo que se alcanza ese aprendizaje. La segunda forma, definitivamente, a través de un tremendo camino de autoconocimiento. Yo conozco algunas personas que son jóvenes y que pues admiro mucho. Tengo como 2 mentores en mi vida que viven mucho en esta filosofía, esta forma de vida de autoconocimiento. Uno de ellos, pues Paula conoce a los dos, uno de ellos es Javier García Campayo, un psiquiatra español, pues, y el otro es un mexicano, ambos son budistas, y que esto tiene mucho que ver como con esta corriente contemplativa de observar mucho pues como la naturaleza de la mente, ¿cierto? Porque en la medida, el budismo camina mucho de la mano de darte cuenta que todo es impermanente, de observar mucho pues que las emociones vienen y se van. Para mí ese es como el segundo camino. Normalmente los budistas que conozco llevan un estilo de vida como filosofía, pues no como religión. O sea, los budistas laicos, pues por decirlo así, son personas con una vida muy en paz, muy tranquila y personas pues felices y jóvenes. Y la tercera forma que yo he conocido es cuando transitas una enfermedad grave
Por ejemplo, después de un cáncer uno dice como, no, pues, pucha, voy a quitarle cosas a este equipaje tan pesado porque la vida es otra cosa. Es como lo que desde mi experiencia personal he visto que son las tres formas como que uno normalmente pues aprende y acelera como ese camino. Y la charoita, pues si pudiéramos resumir todo lo que conversamos hoy como en la energía de un cristal, aunque hay muchos, pues hablamos hoy de tantas cosas que hay muchos que podríamos meter ahí, pero un cristal cuya energía es muy bonita y está asociada a eso es la charoita. Hay un grupo de cristales, por ahí hay un conversatorio que creo que lo tengo en YouTube que se llama Los Curanderos del Corazón, que si les gusta este tema, pues los invito a ver ese conversatorio. Y ahí hablamos de unas piedras que las denominamos las piedras del amor divino, que podríamos hablar como de la vibración del amor más alta. La charoita está dentro de ese conjunto de piedras porque son piedras que están muy conectadas con el propósito de vida, que tienen el rayo magenta contenidas en su interior y que son piedras que básicamente vienen a ayudarte a recordar, pues para qué estás acá. Ahí está la charoita, la sujilita, que te ayudan a recordar que aquí no viniste a ser perfecto, que viniste a ser feliz, que aquí hay más que todo un reto de coherencia, más que un reto de perfección. Eh, la charoita es una piedra de Rusia. Como les digo, es una piedra que se ha conocido como desde hace relativamente poca. Y también es importante recordar que hay piedras que solitas trabajan de una manera, pero cuando se acompañan de otras piedras, como que tienen otro efecto diferente. Por ejemplo, cuando yo trabajo el cuarzo rosa con amatista y con citrino, tengo un efecto llamado creación consciente. Pero también hay otras piedras que ellas no solo actúan como a nivel de un solo centro energético, sino que trabajan como haciendo una especie de bypass. Por ejemplo, el citrino es una piedra que está muy asociada al segundo centro energético, al de la manifestación, pero en realidad lo que hace es enraizar la energía del chakra corona en el segundo centro. La charoita podríamos decir que es una piedra afín a estas que hacen bypass, por llamarlo de alguna forma, pero aquí lo que hace es que conecta chakra corona y chakra corazón. Entonces, lo que te ayuda esta piedra es a recordar tu propósito, o sea, el propósito está guardado en el corazón. Lo que hace esta piedra es que abre como ese propósito que está escondidito detrás de esas memorias dolorosas a nivel emocional, porque háganse de cuenta que el propósito de vida, aprovechando la metáfora del otoño tan bonito en el que estamos, uno camina por acá y no ve pues el césped porque está todo cubierto de las hojas de los árboles de otoño. Háganse de cuenta que esas hojas son memorias emocionales y el propósito está debajo del césped. Entonces obviamente uno no logra verlo porque encima del propósito está el césped y encima del césped hay un viaje de memorias emocionales que están tapando ese propósito de vida. Entonces digamos que la charoita es como una sopladora que llega y sopla todas esas hojas para poder conectar chakra corazón con chakra corona y a través de la energía del amor incondicional, de la más alta vibración del amor, poderte ayudar a acceder a esa información del propósito de vida. Y entre las cosas que te ayuda la charoita es a tomar conciencia de los pensamientos limitantes o pensamientos caducos. Ahorita Paula también nos decía que cuando uno tiene miedo y repite mucho una cosa, como que ese circuito se vuelve más fuerte. O sea, si yo todos los días me levanto repitiendo la misma cosa en torno al miedo y no tomando conciencia que es un pensamiento que mi mente está produciendo de manera involuntaria, lo que yo voy a hacer es que ese pensamiento ocupe como más espacio en mi memoria RAM, por decirlo así, que se vuelva mucho más fuerte. Entonces la charoita nos ayuda como a liberarnos de esos pensamientos caducos. La charoita es una piedra que tiene unas tonalidades moradas, grises, blancuzcas, que es esta que tengo aquí en vivo y en directo. Se parece mucho a la sugilita, ¿no?
La sugilita es más violeta, tiene mucho más violeta y no tiene tanto blanco y negro, pero sí son muy parecidas, son muy, muy parecidas y las dos son de Rusia. Y en estos colores de la sugilita, las manchas verdosas grisáceas lo que representan son precisamente esos patrones de pensamientos caducos y esas manchas blancas representan luz, representan conciencia, luz entendiendo como el darte cuenta, como la capacidad de darte cuenta y alumbrar ese pensamiento limitante generado desde el miedo y sacándolo a la superficie. ¿El miedo a qué? El miedo al no tener, el miedo al no ser reconocidos y el miedo a no ser amados. El miedo que nos compartía ahorita la compañera es un miedo nivel 1, es el miedo a la supervivencia, el miedo a que no estén vivos. O sea, si usted hace una lista de sus miedos, todos le van a encajar en uno de esos 3 cajones, a uno de esos 3 niveles. Entonces lo que ustedes se tienen que preguntar es, este carro que trajimos, último modelo, bueno, en mi caso modelo 76, este carro con el que llegamos a esta encarnación, que vino programado para que caminara con gasolina, con diésel, entiéndase como miedo, pues que yo todos los días tengo la posibilidad de hacerle la conversión a gas o la conversión a paneles solares para que se mueva desde el amor. Y cada vez que estoy sintiendo, estoy experimentando esa energía del miedo, pues poder movilizarnos desde el amor. O sea, ¿cómo la puedo reemplazar desde una mirada mucho más amorosa? Reconocer que el miedo es eso que está inmerso en mi biología y agradecerlo porque es que me tiene viva. O sea, porque es que tiene esa misión de cuidar de mí, pero que yo hoy puedo elegir. Yo hoy puedo elegir moverme desde una emoción diferente. Bueno, chicas, esto era lo que yo tenía pues como para contarles. Esto es un brochazo porque estos temas hay mucho para hablar, muchísimo, muchísimo para hablar, pero queríamos